Hola a todos y bienvenidos al Prisma de la Historia. Hoy quiero que hagamos un viaje al 20 de mayo de 1932. Imaginad por un momento que estáis en una pista de aterrizaje en Terranova. Hace muchísimo frío, hay viento y frente a vosotros tenéis un Lockheed Vega 5B, un avión, una máquina imponente pintada de rojo vibrante. Dentro de esa cabina, revisando los mapas, no hay un equipo de expertos, sino solamente una mujer. Amelia Earhart no buscaba la fama aquel día, buscaba simplemente el aire. Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico sola, apenas 5 años después de que Lindbergh demostrara que era posible. Pero lo realmente fascinante no es solo que aterrizó en Irlanda 15 horas después, sino la precisión técnica con la que manejó ese vuelo. Sin embargo, para entender cómo llegó a esa cabina, tenemos que retroceder a una feria estatal donde todo comenzó. Es curioso, pues la primera vez que Amelia vio un avión a los 10 años de edad, no sintió ningún flechazo ni le gustó especialmente. Al contrario, lo describió como un trasto viejo de alambre y madera. No le interesó lo más mínimo. Y a veces el destino no es algo explosivo e inmediato, sino una idea que se va cocinando a fuego lento. Este fue el caso de Amelia, ya que no fue hasta casi una década después, en una exhibición aérea, cuando un piloto intentó asustarla lanzándose en picado hacia ella. Amelia, en lugar de agacharse o intentar huir, se quedó totalmente inmóvil. Ese pequeño avión rojo le dijo algo al pasar. Fue el primer contacto con un ruido que ya nunca saldría de su cabeza. Pero el clic definitivo ocurrió en diciembre de 1920. Un vuelo de apenas 10 minutos como pasajera con Frank Hawks fue suficiente. Ella dijo literalmente, para cuando me hube elevado 200 o 300 pies del suelo, supe que tenía que volar. No solo quería romper récords, quería romper lo que se esperaba de una mujer en su época. Pero, ¿qué tan alto tuvo que volar realmente para que el mundo dejara de verla como una curiosidad y empezara a verla como una experta? Veámoslo, empezamos. Si analizamos la infancia de Amelia en Kansas a finales del siglo XIX, nos damos cuenta de que su entorno no estaba diseñado para lo que ella terminó siendo. Pero hay algo fascinante en su determinación. Mientras la sociedad esperaba que las niñas se prepararan para la vida doméstica, ella coleccionaba recortes de prensa. Pero no eran de moda, sino de mujeres que estaban abriendo brecha en la ingeniería, el derecho o la publicidad. Era su forma de decir, si ellas pueden estar ahí, el sistema tiene una grieta por la que yo puedo entrar. Ese estilo independiente le llevó a trepar árboles o cazar ratas con escopeta. No eran solo anécdotas infantiles, era un desafío directo a las normas de etiqueta que intentaron imponerle. Al final dejó sus estudios para ser auxiliar de enfermería en la Primera Guerra Mundial, lo que nos dice mucho de sus prioridades. Amelia prefería ser útil en un hospital militar que seguir aprendiendo protocolos de salón y de señoritas. Fue esa búsqueda de un propósito real lo que la puso, casi por accidente, frente a su primer avión. Tal y como hemos comentado anteriormente, el cambio de rumbo definitivo ocurrió en diciembre de 1920 en California, con un vuelo de 10 minutos con Frank Hawks, que fue suficiente para que ella sentenciara. Supe yo misma que tenía que volar. Pero en 1921, para una mujer, volar era un desafío financiero enorme. Así que trabajó como administrativa y fotógrafo para costearse unas clases con su instructora, Neta Snook. Earhart tomó su primera lección de vuelo el 3 de enero de 1921 y en solo 6 meses logró ahorrar dinero suficiente para comprar su primer avión. Con sus ahorros compró el Canario, un Kinner Easter amarillo de segunda mano con el que alcanzó 14.000 pies, su primer récord. Earhart se convirtió en la 16ª mujer en recibir una licencia oficial de piloto por la Federación Aeronáutica Internacional. En ese momento se mudó al este para estar cerca de su hermana y de su madre, y tras un segundo año en la Universidad de Columbia, en Nueva York, comenzó a trabajar como trabajadora social en Boston con familias migrantes. En la primavera de 1928, volaba en el aeropuerto de Denison y se había unido a la Asociación Aeronáutica Nacional local cuando le llegaría su oportunidad de oro, cruzar el Atlántico. Eso sí, el contexto de la época se imponía. Iría como pasajera. De hecho, Amy Phillips Guest, que era la dueña del avión y la que en principio debía volar, no pudo hacerlo ya que su familia se opuso, así que buscaba a la chica adecuada, y Amelia, por supuesto, lo era. Aunque durante las 20 horas de vuelo apenas le permitieron tocar los mandos, aquello la hizo realmente famosa. Pero realmente ella se sentía en deuda con su propia capacidad. El suceso se le vendió al mundo como un verdadero hito, pero Amelia fue la primera en criticarlo.
diciendo que se sintió como una carga inerte e inútil que no hizo absolutamente nada. No quería ser un símbolo pasivo, quería los mandos. Esta insatisfacción fue la que la llevó a organizar el All Women's Air Derby, que era una carrera de aeronaves seguida muy de cerca por la prensa y el público que acudía en masa a las paradas del camino, y demostró que las mujeres podían volar en condiciones difíciles y muy competitivas. Unos meses después del derby, un grupo de mujeres pilotos decidió formar una organización con fines sociales, de reclutamiento y comerciales. Eran 99 mujeres de las 285 pilotos estadounidenses con licencia, que fundaron la organización de The 99s, las 99. Amelia, de hecho, fue la primera presidenta de las 99s y el grupo tenía un enfoque muy claro. Ante la falta de independencia económica y social de las mujeres, constituían una red de apoyo. No solo volaban, estaban creando una estructura comercial y social para ayudar a las mujeres. En 1930, Amelia decide que ya no quiere ser una pasajera del destino. Después de solo 15 minutos de instrucción, Amelia se convirtió en la primera mujer en pilotar un autogiro, que contaba con palas giratorias para aumentar la sustentación y permitir despegues y aterrizajes cómodos. Amelia incluso estableció récords de altitud y sufrió múltiples choques públicos, como ella decía con bastante naturalidad, demostrando que el error también era parte del aprendizaje profesional. Decidida a demostrar su valía, Earhart decidió volar de nuevo el Océano Atlántico, pero esta vez en solitario. Pensó que un vuelo transatlántico le traería respeto, algo que otras mujeres también buscaban en la época. Por ejemplo, Ruth Nichols hizo un intento en 1931, estrellándose en Canadá, pero planeaba otro cuando Earhart lo logró. Durante su vuelo en solitario, sin escalas, de 2.026 millas a través del Atlántico, los días 20 y 21 de mayo de 1932, Earhart luchó contra la fatiga, un tanque de combustible con fugas y un colector agrietado que escupía llamas por el costado del carenado del motor. Finalmente, aterrizó en el campo de un granjero en Coolmore, cerca de Londonderry, en Irlanda del Norte. Aterrizar en Irlanda no fue una cuestión de suerte, fue un ejercicio de maestría sobre una máquina compleja. Eso le dio la autoridad para presionar al Congreso por leyes de aviación y para exigir categorías femeninas en los récords. Ella argumentaba con bastante lógica que las mujeres no es que fueran menos capaces que los hombres, es que no tenían el dinero para comprar los aviones potentes que sí tenían los hombres. Fue una lucha clara por la igualdad de oportunidades. Pero hablemos también del Lockheed Vega, porque fue la herramienta que le permitió exigir el respeto que le negaban. Este avión era pura innovación. Fabricado por Jack Northrop, tenía un fuselaje monocasco de madera de abeto moldeado con globos de goma. Era una pieza de ingeniería avanzada para la época, muy ligero y rápido. En conjunto, el diseño limpio e innovador del Vega lo convirtió en la aeronave preferida de los cazadores de récords y corredores de la época, incluidos la propia Earhart, Willie Post, quien fue el primer piloto en dar la vuelta al mundo en solitario, Jimmy Mattern o Jacqueline Cochran. Se construyeron en total 131 unidades de este avión. Amelia Earhart, de hecho, compró un Vega con matrícula NR7952 en 1930 y a lo largo de su vida fue propietaria de 4 más y alquiló 2 más, es decir, usó 6 de las 131 unidades. Entre el 11 y el 12 de enero de 1935, Amelia Earhart se convirtió en la primera persona en volar en solitario desde Hawái hasta el territorio continental de los Estados Unidos. Si bien es cierto que algunos lo llamaron una maniobra publicitaria para Earhart y los promotores de las plantaciones de azúcar hawaianas, pero la realidad es que fue un peligroso vuelo de 2.408 millas que ya se había cobrado varias vidas. Sobre aquel vuelo, Amelia misma comentó: quería el vuelo solo para contribuir. Solo podía esperar que un pasaje más a través de esta parte del Pacífico marcara con un poquito más de claridad la senda por la que inevitablemente circularía un servicio aéreo en el futuro. Más tarde, ese mismo año, Earhart realizó vuelos de récord de Los Ángeles a Ciudad de México y de Ciudad de México a Newark, en New Jersey. Hacia 1935, su carrera también se tornó hacia la academia. El rector de la Universidad de Purdue, Edward Elliott, que era un defensor de la educación superior para las mujeres, la invitó a trabajar ahí. Earhart, ex estudiante de medicina, ejerció como consejera para mujeres y profesora de aeronáutica. Elliott también estaba interesado en apoyar la carrera de vuelo de Earhart y convenció a benefactores de Purdue para que compraran un Lockheed 10E Electra bimotor para ella. Gracias a ese apoyo, consiguió su laboratorio volante y su plan
era muy ambicioso, un vuelo mundial siguiendo el Ecuador. Tras un primer intento fallido en Hawái, partió de Miami en junio de 1937 junto con Fred Noonan. Tras 22.000 millas, llegaron a Nueva Guinea. El 2 de julio despegaban hacia la isla Howland, un punto minúsculo en el Pacífico. El buque Itasca los esperaba, pero la comunicación fue un auténtico desastre. Los planes eran confusos y además tanto Earhart como Noonan no sabían usar el código Morse. El Itasca, de hecho, recibía la voz de Amelia con nitidez. La oían buscar desesperadamente la isla mientras se quedaban sin combustible. A las 8:43 se escuchó la última transmisión y luego el silencio. Si os gustan este tipo de historias y me queréis apoyar, no olvidéis en suscribiros y tendréis contenido cada semana. Tras la desaparición, el gobierno de los Estados Unidos desplegó la búsqueda más grande de toda su historia, pero no había ni un rastro. Con el tiempo, la ausencia de respuestas dio paso a un sinfín de teorías que, honestamente, a veces eclipsan lo que realmente importa. Es muy revelador recuperar la nota que le dejó a su hermana Muriel antes de su primer gran vuelo, el de 1928. Le dijo: he intentado jugar por una apuesta grande, y si tengo éxito, todo estará bien. Si no, estaré feliz de irme en medio de semejante aventura. Es una declaración de principios. Amelia entendía que la independencia real conlleva un riesgo real. Hoy su lugar de descanso sigue siendo un misterio, pero su figura sigue siendo ese pequeño avión rojo que nos recuerda que el fracaso no es el final, sino un reto para la siguiente mujer que decida despegar. ¿Y qué está pasando hoy en día en el fondo del Pacífico? Pues bien, a finales de 2024, la empresa Deep Sea Vision, liderada por Tony Romeo, capturó una imagen de sonar que ha tenido a los arqueólogos en vilo todo el año pasado. A unos 5.000 metros de profundidad ha aparecido una silueta que coincide de forma asombrosa con las dimensiones y la estructura de los motores del Lockheed Electra 10. Lo que hace que este hallazgo sea especialmente sólido es su ubicación. Se encuentra a unos 160 kilómetros de la isla Howland. Esto no es un detalle menor. Refuerza la tesis técnica de que Amelia no se desvió ni se perdió en islas lejanas, sino que se quedó sin combustible exactamente donde sus últimas transmisiones sugerían que estaba. Estaba a las puertas de su destino. Ahora mismo, mientras grabamos este episodio, se están llevando a cabo misiones con robots submarinos de última generación. El reto es realmente titánico, ya que a esa profundidad la presión es inmensa y la visibilidad es prácticamente nula. Pero el objetivo es claro: localizar la matrícula NR-16020 en el fuselaje. Si los robots confirman ese número, estaríamos ante el cierre definitivo del caso más famoso de la historia de la aviación. A día de hoy, el sentimiento general es de un optimismo cauteloso. Es la prueba física más prometedora que hemos tenido en casi 90 años, aunque siempre cabe la posibilidad de que sea una formación geológica caprichosa o restos de algún avión de la Segunda Guerra Mundial. Se espera que para finales de 2026 tengamos por fin una respuesta concluyente. Pero independientemente de si ese metal es o no el Electra, lo que ya es inamovible es la ruta que Amelia trazó para todas las mujeres que vinieron después. El avión puede que esté en el fondo del mar, pero su legado sigue volando muy alto. Y antes de terminar, vamos a ver precisamente cuál fue ese legado. Pocos saben que Amelia fue una participante activa en la política de género de su tiempo. Fue miembro clave del National Women's Party y aliada cercana de Eleanor Roosevelt, la primera dama de la época. No se limitó por entonces a los gestos simbólicos. Fue una de las voces también más firmes en favor de la enmienda de igualdad de derechos, también conocida como ERA, llegando incluso a reunirse con el mismo presidente Hoover en 1932 para abogar por ella. En una época de grandes restricciones, defendió públicamente el acceso al control de la natalidad y algo que se consideraba la base de todo: la independencia económica de la mujer. Esa visión la llevó también al ámbito académico. En 1935, como consejera en la Universidad de Purdue, se dedicó a motivar a los estudiantes para que estudiaran ingeniería y profesiones técnicas, convencida de que el trabajo era el único camino hacia una libertad que no dependiera de padres o de esposos. Pero Amelia también entendía el valor de las instituciones. Sabía que para avanzar se necesitaban redes de apoyo sólidas. Por eso, en 1929, cofundó The 99s, la primera organización de mujeres pilotos, que, como hemos comentado, a día de hoy sigue activa, otorgando becas en todo el mundo. Cada vez que rompía un récord, su objetivo era desmentir científicamente los prejuicios de la época.
que tachaban a las mujeres de biológicamente débiles para manejar maquinaria bajo estrés. E incluso desafió la identidad femenina desde lo cotidiano. Diseñó su propia línea de ropa, Amelia Earhart Fashions, priorizando la funcionalidad para que las mujeres pudieran actuar, no solo lucir. Y en lo personal, su contrato matrimonial con George Putnam fue una declaración de principios, una sociedad de iguales donde ambos mantenían su libertad individual, rechazando lo que ella llamaba un código medieval de fidelidad, si éste interfería con su desarrollo profesional. En conclusión, Amelia nos dejó una hoja de ruta que sigue vigente hoy. Las palabras finales que quiero recitar son quizá el mejor resumen de su filosofía. Las mujeres deben intentar hacer las cosas como las han intentado los hombres. Y cuando fracasen, su fracaso no debe ser sino un reto para todas las demás. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de una mujer, que más que un misterio, nos dejó un mandato de autonomía. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.